5 programas similares al juego del calamar. Dada la sorprendente popularidad alcanzada por la serie surcoreana El Juego de Calamar, aquí les traigo un pequeño listado de 5 shows entre películas y series, las cuales tienen una trama similar a los Juegos del Calamar, los cuales recomiendo que veas si te gustó la serie en mención. Antes de continuar, permíteme advertirte que este video no contiene ningún spoiler de ninguna serie o película que se mencionará. El Círculo. Es la primera película que vi que aparece en este listado, pero a diferencia del Juego del Calamar, aquí no se busca sobrevivir, sino escoger a uno de los participantes para que sea el único sobreviviente. En esta película de terror estadounidense, 50 extraños son secuestrados y colocados en una sala de ejecución de alta tecnología, donde se ven obligados a elegir cuál de ellos merece vivir. Si bien pasó desapercibido tras su lanzamiento, la sorprendente película ha encontrado a algunos fanáticos a través de Netflix. Alice in Borderland. Arisu, un joven apático, desempleado y obsesionado con los videojuegos, se encuentra de repente en una versión extraña y vacía de Tokio, en la que él y sus amigos deben competir en juegos peligrosos para sobrevivir. En este extraño mundo, Arisu conoce a Usagi, una joven que navega sola por los juegos. Juntos se propusieron a desentrañar un misterio tras otro, mientras arriesgan sus vidas y se enfrentan a lo que significa vivir. Esta serie de ciencia ficción japonesa ha atraído toneladas de comparaciones con el Juego del Calamar, pero en lugar de ganar dinero, los concursantes están jugando para sobrevivir. Mientras se esconden de algunos policías cerca del cruce de Shibuya, 3 niños son transportados repentinamente a un Tokio alternativo, una arena donde deben jugar a juegos mortales para cargar sus visas individuales, o de lo contrario serán ejecutados. Los juegos en sí se clasifican a través de naipes. Espadas para la fuerza, los tréboles son batallas en equipo, los diamantes son batallas de ingenio y los corazones son juegos de traición. 3%. En un futuro lejano, la mayoría de la población es pobre y vive en las barriadas, mientras que la élite vive en una isla paradisíaca con todo tipo de comodidades. Cada año, las personas de 20 años tienen la oportunidad de dejar esa vida y acceder a la isla a través del proceso, pero solamente el 3% de ellos conseguirá superarlo. El argumento se desarrolla en un futuro distópico en Brasil, en el que a las personas se les da la oportunidad de ir a la mejor versión de un mundo dividido entre el progreso y la devastación, pero solamente el 3% de los candidatos va a tener éxito. Una serie de pruebas a través del proceso serán las que determinen si los candidatos son oportunos o no para viajar al exterior. En el caso de que el candidato o candidata supere con éxito las pruebas, se cancela todo vínculo con su familia y su entorno previo al reclutamiento. Este nuevo sistema de dominación de la población pondrá a prueba a los candidatos, pero habrá algunos que no estarán dispuestos a continuar con el sometimiento del proceso en un mundo totalmente desigual. Battle Royale. Esta película me hace recordar bastante la escena en la que apagan las luces en el dormitorio en el Juego del Calamar y todos luchan para sobrevivir la matanza. La competencia distópica de asesinatos. En esta película japonesa clásica de culto, un futuro gobierno captura a un grupo de estudiantes de 9º grado y los obliga a matarse entre sí en una competencia retorcida en una isla desierta. 42 estudiantes de 9º grado son enviados a una isla desértica. Ellos reciben un mapa, comida y varias armas. Niños que se creen adolescentes y que se tienen que matar entre sí. El fin es sobrevivir y los medios, lo que toque en el bolso que se les asigna, que podría ser desde una tapa de hojalata hasta una ametralladora. No hay derecho a reclamos. Un collar explosivo le es colocado alrededor de su cuello. Si ellos rompen una regla, el collar explota. Su misión es matarse entre ellos y ser el último en sobrevivir. Esa persona puede dejar la isla. Si hay más de uno vivo, los collares explotan y los matan a todos. As the Gods Will. Shun Takahata es un joven adolescente al que le aburre su vida. Sin embargo, junto al resto de sus compañeros, se va a ver inmerso en un juego inmortal sin saber el porqué ni el cómo.
Cuando revienta la cabeza de su maestro, él y sus compañeros de clase corren grave peligro. Esta película japonesa sobrenatural también ha sido tendencia últimamente, ya que tiene una premisa de juegos para niños similar al juego del calamar. Una clase de estudiantes de secundaria tiene que pasar por una serie de pruebas establecidas por dioses, versiones gigantes animadas de populares muñecas japonesas que matan indiscriminadamente. Basado en el avance, esta película de terror puede ser incluso más sangrienta que el éxito de Netflix. Me recuerda a la muñeca gigante que se usó en el primer juego de la serie El Juego del Calamar. Este video no tiene intención de criticar ni de acusar de plagio alguna de las películas o series mencionadas. En realidad, hay para todos los gustos. Personalmente, he disfrutado con la mayoría de las series mencionadas. Si te ha gustado el video, regálame un like y suscríbete a mi canal para que no te pierdas mis próximos videos. Muchas gracias por ver.